¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de La Magia del Saber. Y pues esta noche nos falta personal, pero no importa, ya se reincorporará en las siguientes semanas. Pues mientras tanto, vamos a darles la bienvenida a Olis y a Pau, que son los que nos acompañan esta noche. Entonces, ¿qué onda, Olis? ¿Cómo estás? Hola, excelente noche, tarde, mañana, en el horario en el que nos estén viendo. Aquí estamos. Después de unas semanas de ausencia, aquí estamos, puntuales a nuestra cita, pues obviamente para hablar de libros y pues también para interactuar con ustedes, que ustedes tengan a bien saber sobre algunas recomendaciones de libros y pues seguir aquí presentes en el canal. Ojalá lo disfruten. Ok, vale, gracias, Olis. Pau, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar con ustedes esta noche y extrañando a Aurora, pero contenta por el tema que traemos esta noche. Perfecto, pues entonces estamos casi cerrando el año, estamos a mes y medio de cerrar el 2024 y antes de empezar la transmisión estábamos hablando precisamente de qué es lo que viene, ¿no? Para 2025, ¿no? Y cómo mantenernos como en esta onda de construcción de hábitos, porque parece como muy de moda el tema, pero muy pocas son las personas que realmente se dedican a eso, a construir hábitos para seguir mejorando constantemente. No, entonces en esta ocasión les traemos tres libros, o sea, uno cada uno, que vamos a recomendar para que de alguna manera pues les echen un empujoncito, una manita o una pinche patada en el culo para construir cualquier hábito que se propongan para este nuevo ciclo, porque yo creo que ahorita es momento de declarar metas para 2025, no en enero, desde ahorita. Entonces, bueno, vamos a empezar y los dejamos entonces con Pau. Date, Pau. Pues yo les voy a hablar acerca del libro Tiende tu cama. El libro yo lo ya tiene bastantes años, yo creo que como por el 2016, y me gustó mucho porque bueno, primero que nada es de William H. McRaven. Él habla acerca de este pequeño hábito que es tender la cama cuando empieza el día. Aquí lo importante es cuando nosotros, qué tanto damos por hecho que podemos decir que es muy sencillo, muy pequeño y que por lo tanto, ay, si me ven, si me escuchan. Este autor lo que nos plantea es de cómo un pequeño hábito puede apoyarnos a empezar a hacer hábitos que nos puedan llevar a un día exitoso. Es decir, el hecho de tender nuestra cama, es decir, muchas personas no lo hacen, muchas personas dicen, no es para mí trascendente, yo prefiero apurarme, a desayunar algo e irme, ¿no? Al trabajo, por ejemplo. Pero él lo que plantea es que si quieres cambiar el mundo, debes de comenzar por tu cama. Es decir, empezar por algo muy pequeño, porque así habrás hecho la primer tarea del día. Esta primer tarea del día te da una sensación de estar, pues, prácticamente como que ya con algo que pudiste resolver en ese pequeño momento. Él también narra la historia de esta persona que era un militar y que tuvo un accidente y que por lo tanto su paracaídas no abrió, perdón. Su paracaídas, obviamente tuvo problemas y tuvo muchas consecuencias a nivel fisiológico. Prácticamente le costó mucho en rehabilitación volver a tomar movilidad. Lo que planteaba él es que para él era un pequeño y un gran triunfo el hecho de hacer su cama cada día. Y nos lleva a esta conciencia de que muchas veces tenemos nosotros, pues obviamente nuestra movilidad, estamos bien, podemos hacer muchísimas cosas, pero que nos dejamos también llevar por tal vez estar en una zona de confort, por tal vez no hacer las cosas o vernos haciendo cosas mayores a las que estamos acostumbrados a hacer. Y me gustó este libro porque creo que dice que no hay cosas imposibles que no puedas lograr, ¿no? Sino que vayas paso a paso, que lo hagas poco a poco y que es como en la rehabilitación, o sea, poco a poco es
ir dando un 1% cada día. Entonces, este libro se lo recomiendo mucho, la verdad está súper bueno. Y en el tema de los hábitos, creo que nos van forjando, nos van dando, nos van alentando a tener ese propósito que nosotros queremos lograr. Y también nos ayuda a tener nuestra mejor versión. Es decir, no nada más quedarnos con esta parte, ¿no? Como por ejemplo en la lectura de este militar que tuvo este accidente, sino decir, bueno, ya salud, ok, ¿qué más voy a hacer, no? Dar un paso prácticamente se vuelve un logro, un objetivo, y por lo tanto creo que nos invita a dar más de nosotros mismos, a ir avanzando. Prácticamente nos empiezan a moldear en esa persona que nos queremos proyectar y que queremos ser, y en esas versiones tal vez antiguas, abrazarlas, sí, también porque se vale abrazar nuestras antiguas versiones, pero siempre ir más allá, no quedarnos en lo que sucedió en el pasado, en la victimez, sino ver qué hay más allá, cómo puedo yo con mi experiencia y que generen tipo de hábitos que les pueden ir ayudando a tener una mejor versión de sí mismos, a seguir emprendiendo proyectos, a seguir cambiando la mentalidad que podemos llegar a tener, ¿no? Porque yo creo que también la mentalidad es un objetivo, digo, perdón, es un hábito que nos va a ir también, sí, mejorando la identidad que podemos tener, y más en algún momento en el que toda nuestra realidad o a todo lo que estamos acostumbrados obviamente se mueve. Entonces, creo que es muy importante empezar a generar hábitos. Y este libro nos deja una gran enseñanza, nos deja la enseñanza de cambiar lo que tenemos aquí, de hacer todo lo posible por salir adelante y también dar un testimonio de vida de qué es lo que yo en estas circunstancias puedo hacer para tu tiende tu cama. Eso es recomendable si quieres trabajar hábitos, si quieres cambiar hábitos, si quieres empezar a decir, bueno, ¿qué hay detrás de las metas? Los hábitos. Entonces, este libro es súper, súper recomendable. Ok, vale, Pau, gracias. Pues ahora yo les voy a hablar de uno de mis libros favoritos y es que digamos que el primer libro que yo leí de este vato se llama Robert Greene, ¿no? Y muchos ya con el puro nombre saben de qué libro estoy hablando. Él tiene, creo que nada más como 6 o 7 libros, o bueno, quizá ahorita ya saco más, no sé, pero este es su quinto libro, ¿no? Y este quinto libro que leí me fascinó tanto que yo dije, quiero más, y leí otros 2 libros de él. Uno se llama El arte de la seducción y el otro se llama Las 48 leyes del poder, y me decepcionaron profundamente, ¿no? O sea, fue como de, ¿cómo es posible que alguien tan, no sé, no haya escrito algo tan bello como lo es Maestría, ¿no? Que es el libro del cual les vengo a hablar hoy. Eh, es un libro que leí hace ya que unos cuantos años, como unos 7, 8 años, que me marcó muchísimo, 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 porque, bueno, o sea, antes de pasar ya a lo que es el libro como tal, Robert Greene es controversial, es una figura bastante controversial. Por ejemplo, su libro de las 48 leyes del poder, creo que él está como baneado de las prisiones de Estados Unidos, ¿no? Y eso porque acá trabajo en Estados Unidos y uno de los jóvenes con los que trabajo me dijo, ¿no? Ese libro ya lo prohibieron en las prisiones de Estados Unidos, ¿no? Porque causaba muchos problemas, ¿no? Y obviamente es uno de los libros que leí de Green y pues entiendo por qué, ¿no? Porque básicamente te da una metodología paso a paso de cómo someter a los demás, ¿no? Y de cómo hacer que se encariñen y que te amen y después les das una patada en el culo y los tratas de la chingada y eso va creando como una especie de dependencia, ¿no? Entonces, pues te va narrando a través de muchos ejemplos y de una forma muy elegante y muy bien expuesta la estrategia que propone Green, ¿no? Las 48 leyes del poder. Y igual lo mismo sucede con el arte de la seducción, ¿no? Es como otra receta para tener a la gente comiendo de tu mano y ocasionar el sufrimiento y que estén locos por ti, ¿no? Pero el problema de esos 2 libros es que son como muy amorales, ¿no? O sea, la moral ahí sale por la ventana y entonces se pueden usar tanto para bien como para mal, ¿no? Que realmente, pues no es algo que cualquier persona, yo creo,
se va a beneficiar de ello, ¿no? O, ni tampoco va a beneficiar a los demás. Pero su quinto libro, Maestría, su quinto libro es sumamente interesante y fue el primer libro que yo leí de él. Eh, entonces no voy a hablar del autor ni de sus otros libros, porque de los 7 que tiene nada más he leído 3 y 2 de ellos los odié, no me gustaron. Pero Maestría lo amé profundamente. O sea, hasta la fecha es sin morir uno de los libros más especiales que he leído. ¿Por qué? Porque empieza, es un libro choncho, ¿no? Son como 600 páginas y te empieza diciendo que te hace una pregunta, abre con una interrogante, ¿no? ¿Qué tienen en común Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, ¿no? O sea, como grandes figuras muy, muy importantes, ¿no? Y todas fueron como muy destacadas, ¿no? Entonces te dice, lo que tenían en común es que tenían maestría o ellos eran los grandes maestros, ¿no? Dices, qué respuesta tan sencilla, pero es que precisamente eso es lo que empieza a profundizar a lo largo de todo su libro, ¿no? Y te dice, y así como te da recetas en las 48 leyes del poder y en el arte de la seducción, te va dando recetas también de cómo lograr la maestría. Ahora, se preguntarán todos ustedes, ¿por qué o por qué no se está hablando de esto cuando el tema era hábitos? Porque más allá de que hable de hábitos específicamente, porque, por ejemplo, estaba pensando en reseñar como el de Hábitos Atómicos, que es uno de los mejores libros que yo he leído con respecto a hábitos, pero pues ya hay una reseña aquí en el canal y quería como, ¿desde cuándo quiero reseñar este libro? Dedicarle una reseña propia. No me acuerdo si ya la hice o no, creo que no. Pero pues creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Maestría es un libro eh, que se dedica sus 600 páginas a contestar lo que es la maestría y a cómo lograrlo. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con los hábitos? Porque en uno de sus pasos te dice que si tú quieres volverte un maestro en algo, necesitas dedicar de entre 5 a 7 años de tu vida a desarrollar el arte. Es decir, decide en qué te quieres volver maestro tú. Por ejemplo, te quieres volver un matemático y un matemático chingón, necesitas dedicar de 5 a 7 años de tu vida para hacerte un maestro en eso. Y necesitas, y no solamente dedicar a decir, pues le voy a dedicar 2 horas al día. No, no, no. Si quieres volverte un verdadero maestro, necesitas obsesionarte por 5 a 7 años de tu vida y necesitas hacer eso sin parar, ¿no? Se dirían por ahí quemando todos tus barcos. Entonces, te dice y te va a contar, por ejemplo, la historia de Da Vinci, ¿no? Da Vinci o de Darwin, por ejemplo, la de Darwin se me quedó bien grabada, porque bueno, Da Vinci es como, él era un todólogo, ¿no? Él vivía en unas épocas en las que todavía no había una separación de ciencias, etcétera, o sea, el conocimiento era el conocimiento y punto. Entonces, Da Vinci fue ingeniero, fue físico, fue químico, fue dibujante, fue pintor, fue todo lo que le dio su pinche gana, güey. Pero Darwin ya vivió en una etapa mucho más cercana y te cuenta la historia de Darwin y te dice cómo él logró lo que es desarrollar la teoría de las especies, ¿no? ¿Cómo se llama? Eso me fue ahorita el nombre. Pero bueno, esa teoría, ¿no? Selección natural, la teoría de la selección natural. Te dicen, no es que hayan sido genios que nacieron privilegiados y en algún momento tuvieron el gran insight, sino que todo esto fue un cúmulo de experiencias que ellos fueron dedicando y dedicando y dedicando y dedicando. Y te cuenta la historia de Darwin de cómo su papá siempre quiso que él fuera médico y él no quería ser médico. O sea, la única parte que le resultaba interesante ser médico es que cuando abrían a los cuerpos y todo, él dibujaba, ¿no? O sea, lo que Darwin amaba era dibujar. A Darwin era un dibujante nato. Y dibujaba, pero dijo, ¿sabes qué? Es que yo no quiero ser médico, quiero ser dibujante. Entonces dijo, a la chingada, ¿no? Lo que quiere mi papá para mí, no me acuerdo si se enlistó en una tripulación de un barco o simplemente se fue como de grumete, ¿no? O sea, se fue ahí como no, no es grumete, ¿cómo se llama? Bueno, de polizón, ¿no? O sea, se fue así como de colado. Y entonces ya después lo descubrieron, pero pues ya no había vuelta atrás, ¿no? Entonces se lo llevaron y él lo que estaba haciendo era dibujar, y dibujar, y dibujar, y dibujar, y dibujar, y dibujar. ¿No? Y llegó a las islas donde desarrolló su teoría, ¿no? En ese momento todavía no la tenía, y de tanto dibujo y de tan experto que se hizo el ojo en los más mínimos detalles, fue donde notó la diferencia entre los picos de las aves de las diferentes islas, ¿no? Y entonces a partir de ahí se formuló como esta teoría, y así te van diciendo como muchas historias, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una tabla con jeroglíficos que se llama la tabla Rosetta, no sé si la conocen, que nadie había podido descifrar.
¿no? Y que había vuelto locos a muchos y esta era indescifrable, le habían corrido con algoritmos y todo, y pues no, pero hubo una persona, y no me acuerdo cómo se llama, pero te va contando esa historia también, y te dice precisamente eso, ¿no? O sea, este güey era un lingüista y se dedicó toda su vida y se obsesionó tanto con la tabla Rosetta que al final la terminó descifrando. Te dice, esa es la maestría, ¿no? Pero la maestría y tiene una forma muy poética y muy bonita de explicártelo de cómo un arte se vuelve parte de ti, ¿no? Te dice, para empezar, y el proceso se los voy a explicar rápido porque pues tenemos tiempo, no somos tres, ¿no? Te dice, el primer paso para desarrollar maestría es escuchar el llamado. Todos nacemos con un propósito, todos nacemos con un llamado, con un talento, con algo que nos enciende lo más profundo de nuestro ser, pero mucha gente aprende a ignorar ese llamado. Entonces, lo primero que tienes que hacer es escuchar ese llamado. O sea, si lo más profundo de ti te dice, esto es lo tuyo, aunque te digan, en esa parte no hay dinero, aunque te digan, en ese nunca lo vas a poder armar, es muy difícil, etcétera, esa parte, ese llamado, si tú confías en él, te va a despertar la suficiente pasión como para que tú te puedas obsesionar por 5 a 7 años, ¿no? Entonces, cuando escuchas el llamado, tomas una decisión difícil y entonces, ¿qué sucede? Después de que pues tomas después de que escuches el llamado, entonces te metes en el nuevo arte que quieres aprender, ¿no? Y el arte sea cual sea. O sea, ¿quieres ser un hacker bien chingón? Puta, métete, bien cabrón, ¿no? ¿Quieres ser escritor? Ponte a escribir. ¿Quieres ser maestro de ajedrez? Ponte a jugar ajedrez, ¿no? O sea, ¿quieres lo que sea? ¿Quieres correr autos? ¿No? ¿Quieres lo que sea, puede ser un arte. Y es cierto, lo estás haciendo tanto, tanto, y te dice, ahí hay 3 etapas una vez que escuchas el llamado. La primera es como la etapa del aprendiz, ¿no? Eres el aprendiz y estás aprendiendo y dice, de las primeras 1000 horas más o menos, ¿no? El primer año vas a estar aprendiendo, vas a ser un novato, no vas a saber nada, vas a estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y aprendiendo. Y aquí te tienes que enfocar en buscar diferentes maestros. El segundo paso es la experimentación. Llega un momento en que dejas de ser aprendiz y ya eres bastante hábil. Ya te puedes defender solo, ya estás como al nivel de todos los que son profesionales y de todos los mismos artistas que pues trabajan con lo mismo que tú. Y aquí es donde dominas tanto cierta cosa o tu arte que empiezas a experimentar, ¿no? Así de mira a mi maestro y te da un ejemplo. No me acuerdo de qué pintor, no me acuerdo, ¿no? Pero te dice, pues mira, mi maestro me enseñó esto y esto y esto, pero ¿qué pasa si ahora con la brocha hago tal cosa? ¿No? Entonces empiezas a jugar y entonces en esa etapa la cagas y sientes como un retroceso y sientes que no sirves y que no tienes talento, pero después pues, si sigues y sigues y sigues, esos experimentos te permiten desarrollar una nueva forma de expresar el arte en el cual te estés haciendo maestro. Y entonces llega un momento en el que ese arte se vuelve tan parte de ti que puedes lograr lo que sea. Y esa arte se empieza a manifestar no solamente en cierta expresión, sino en todo lo que tiene que ver con tu vida. Bueno, entonces es una parte muy chingona porque te dice, y así fue precisamente como Da Vinci logró, o sea, a partir de su imaginación, porque dice, Da Vinci era un experto en imaginación, era un maestro imaginativo, ¿no? Logró crear los principios para el helicóptero, la aerodinámica, a partir de la observación de pájaros, ¿no? O sea, y Da Vinci tenía un ojo hiper experto. Por eso hizo tratados como de fisiología, de anatomía, etcétera. O sea, logró un chingo de cosas. Y así te va contando como muchas historias como para dar soporte como a lo que es el concepto de maestría. Entonces, no tiene mucho que ver con hábitos, pero sí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que yo leí este libro en un momento como muy, pues el momento indicado de mi vida, ¿no? Estaba en un momento donde yo decía, neta, sí quiero esto, no quiero esto, ¿cómo está? Y cómo esto me ayudó a desarrollar hábitos, porque cuando yo quiero aprender algo nuevo, y esto es como la parte que se me quedó, ¿no? Cuando yo quiero aprender algo nuevo, sé que al principio voy a ser muy malo y la voy a cagar y me va a salir horrible, ¿no? Y entonces yo me digo a mí mismo, yo soy aprendiz, soy aprendiz, soy aprendiz, ¿no? Y llega un momento en que te empieza a volver bueno, inevitablemente te empieza a volver bueno. Entonces pasas a la etapa de la experimentación y dice, y si realmente aspiras a la verdadera maestría, te va a tomar un tiempo y va a ser muy difícil y vas a pagar muchos precios, pero lo puedes lograr, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente que se mete al gimnasio, hay días que no queremos ir al gimnasio y nos da hueva, ¿no? Yo me incluyo, yo odio el gimnasio, no me gusta, por eso hago CrossFit, ¿no? Pero si quieres ser un verdadero maestro, necesitas pagar esos precios, a pesar de que no tengas ganas, de todos modos hacerlo, porque estás formando tu maestría. Entonces, y es como una inspiración para mí porque no me importa.
si tengo 30, si tengo 20, si tengo 18, si tengo 40, si tengo 50, si tengo 60. Si yo estoy dispuesto a dedicar de 5 a 7 años de mi vida a algo, lo que sea, me puedo volver un maestro en lo que yo quiera, ¿no? Entonces, eso como que siempre es una inspiración para mí cuando estoy construyendo hábitos, pensar en eso, es decir, incluso si ahorita estoy haciendo algo que parece que no tiene sentido, que parece que no tiene nada que ver, me está enseñando algo que me va a ayudar a perfeccionar mi arte, ¿no? Hay una película que se llama como El último samurái, no sé si la vieron con Tom Cruise, ¿no? Donde precisamente hacen en algún momento este cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué siempre hacen, o sea, si son guerreros samuráis, ¿por qué siempre hacen lo mismo? Y hay algunos que nada más están de alfareros, nada más están ahí moldeando el barro. No, pero dicen es que esos guerreros samuráis están encontrando la disciplina a través del barro. Y hacen barro y hacen los jarrones perfectos, nadie los hace como ellos. Pero es inútil, no es inútil, porque después eso se vuelve parte de ellos y se refleja en su forma de combatir, ¿no? Entonces, ese pequeño diálogo de esa película me gustó mucho porque lo correlaciono con eso. Y les digo, quizá no tiene tanto que ver con hábitos, pero al menos a nivel personal, o sea, el significado que tiene para mí, sí lo relaciono. Y creo que también podrían encontrar ese puente si lo leen, si leen este libro y le dan una oportunidad, que no es nada sencillo, está medio pesado y tedioso, no es un libro que se lee así como pum, 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 tienes que ir poco a poco. Porque o sea, el gran desafío de construir hábitos es que no siempre va a ser fácil. Va a haber un momento en que sea súper, súper, súper difícil, pero si siempre tienes presente que si quieres volverte bueno en algo, tienes que dedicar de 5 a 7 años y de forma dedicada, de forma constante, de forma casi, casi obsesiva, si aspiras a la maestría, ¿no? Si no, incluso aunque no aspires a la maestría, pues al menos hacerte bueno en algo. Y te digo, algo sea lo que sea lo que sea. Entonces, neta, se los recomiendo muy cabrón. Les digo, es uno de mis libros favoritos. De los 3 libros que he leído de Robert Greene, es el único que me ha gustado, pero puta, lo amé. Los otros 2 no los recomiendo porque son mierda. Básicamente te enseñan a manipular a la gente, ¿no? Y te enseñan a chingar gente y ese tipo de contenido a mí no me gusta. Pero el de maestría, chulada, 5 estrellas. Entonces, bueno, vamos con Alice. Date Alice. Ok, gracias. Yo les voy a hablar de un súper clásico, que estoy segura que ustedes ya lo conocen o que han escuchado hablar de este libro. Si bien en los noventas, en los ochentas, noventas hubo una ola en Estados Unidos sobre este tipo de lecturas, este tipo de libros de desarrollo personal, pero además que tuvieran un impacto precisamente en los hábitos de vida. Entonces, este libro del cual les quiero hablar tiene varias versiones. Yo he visto en las librerías varias versiones de este libro que hay para el ámbito empresarial, hay para el ámbito universitario. Entonces, este libro ya se hizo como que de esos bestsellers muy famosos, muy trillados, pero que de este libro yo rescato algunos elementos importantes. Yo les quiero hablar de este libro que se llama Siete hábitos de la gente altamente efectiva. Este libro es chonchis, pero es chonchis porque tiene una buena introducción en la parte psicológica. De hecho, hace un planteamiento interesante sobre por qué la gente necesita y requiere ser productiva. Y es evidente, por ejemplo, si nosotros analizamos el contexto histórico-social que pasaba en los ochentas y en los noventas, el capitalismo, la globalización permeaba, entonces se requería de personas, de sociedades que cubrieran varios ámbitos, que ya no solo fueras la mujer ama de casa excelente, sino que también fueras una mujer productiva, pero que además fueras ama de casa y que además fueras buena madre. Y en ese sentido, como que de acuerdo al contexto social y de acuerdo al contexto histórico, pues se requiere más de las personas. Y si hoy en día nos analizamos, sobre todo en el ámbito educativo, podemos entender que ya requerimos personas analíticas, reflexivas, con ciertas características, con ciertas habilidades. Es decir, que nos vamos permeando de acuerdo al contexto histórico-social. Y en ese sentido, por eso en los ochentas y en los noventas estos libros se volvieron como que el boom literario. Y este libro, por ejemplo, como su nombre lo dice, rescata 7 hábitos
Pero lo maravilloso de este libro, reitero, es que tiene una introducción psicológica donde va haciendo unos pequeños test sobre cómo percibes tú algunas imágenes, algunas cosas, y te va diciendo qué tipo de característica de personalidad eres. Si eres de las personas que tiende a postergar o si eres de las personas que se estresa con demasiada facilidad. Y como que nos va dando una perspectiva interesante de nosotros que si bien a lo mejor no conocíamos o si ya la conocimos, como que nos la viene a reafirmar. Ahora, dentro de los 7 hábitos que mencionan en este libro, algunos tienen que ver con la cuestión personal, pero otros tienen que ver también con la parte social, que es importante. Ahora, de lo que anteriormente comentaban los compañeritos, algo que yo he notado últimamente es cómo el poder de la autoconciencia, cómo llegar a la autoconciencia es lo más vital. Cuando te vuelves parte o cuando trabajas la parte de la autoconciencia, puedes considerar los hábitos o las áreas de los malos hábitos que tienes y las áreas de oportunidad que requieres trabajar. Y en ese sentido, este libro también menciona unas partes para poder trabajar en ello. Empieza, por ejemplo, con el hábito más importante, ¿no? Que es el ser proactivo. Y esto tiene que ver y habla, por ejemplo, en una partecita de la iniciativa, cómo tener iniciativa y ser una persona en el lugar donde estés, en el ámbito donde te desenvuelvas, cómo tener iniciativa puede generarte oportunidades o tú mismo te puedes generar oportunidades. Si, por ejemplo, menciona algunos ejemplos, si tu jefe ve que eres una persona con iniciativa, pues a lo mejor puedes tener oportunidades de un ascenso, pero si no estás en este medio empresarial, cómo tener iniciativa te puede generar oportunidades a ti mismo y cómo esta iniciativa te va desarrollando otros hábitos, porque lo interesante de este libro es que un hábito te lleva a otro y luego cuando logras estos hábitos te llevan a otra parte y cuando ya logras este cúmulo de hábitos individuales, puedes lograr los hábitos sociales. Entonces, es lo interesante de este libro. Otra de las partes, otro de los hábitos que menciona es obviamente el de las metas. Qué tan importante es tener metas en nuestra vida y metas definidas, claras, precisas en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pero que además sean metas realistas, congruentes, que sean metas que vayan en tono y en sentido con lo que nosotros somos en el contexto, ¿no? Y cómo estas metas las podemos medir. De hecho, lo interesante de este libro que se me hace es que al final de cada apartado, pues va teniendo tablas que son como, pues, una manera de trabajo personal. O sea, nosotros podemos trabajar sobre este libro y vamos trabajando en sentido a cada uno de estos hábitos. Otro de los hábitos que menciona es saber tener prioridades, cómo administrar nuestro tiempo, cómo saber delegar. Eh, Mencionaba que en el siglo XXI una de las enfermedades más famosas es el estrés y ya desde muy temprana edad los niños, los infantes están sobreestimulados precisamente por la gestación que tuvieron en los embarazos con sus mamás, porque las mamás al ser madres de familia, pero también madres que requerían estar en un trabajo, pues los infantes pues ya están sobreestimulados y esta parte o este gen menciona que ya lo traemos. Entonces, ¿qué tan importante es establecer prioridades y saber delegar, saber ser conscientes de qué nos corresponde a nosotros y qué no está en nuestras manos y en ese sentido soltar? Y cómo esto, entenderlo y saberlo, puede generarnos un hábito de una persona exitosa. Por otro lado, por ejemplo, también está la parte social, el sabernos relacionar con otras personas. Y esto es como lo más interesante, porque a veces podríamos creer que tenemos amigos o que tenemos papás, hermanos, tíos y que vamos a contar con ellos, pero en la realidad o en situaciones complejas, él menciona algunos ejemplos como cuando creemos que tenemos redes de contención y estas redes de contención son espejos y entonces menciona qué tan importante es generar esta parte social con otras personas, sabernos relacionar, sabernos acercar a otras personas, saber pedir.
e incluso aprender de otras personas, aunque pareciera que las otras personas, por mínimas o por diferentes a nosotros, se aprende todo el tiempo de otras personas. Por otro lado, también menciona esto del ganar-ganar. ¿Qué tan importante es en los ámbitos o en las esferas donde estamos, donde nos desenvolvemos, entender esta parte del ganar-ganar y saber negociar y saber trabajar con esta parte de que si yo voy a obtener un beneficio de ti, bueno, tú también lo vas a obtener de mí? Y aquí viene la parte de la negociación y del cabildeo, del saber leer a otras personas, del saber comprender a otras personas y de entender las necesidades que tienen esas otras personas. Y en ese sentido, saber ofrecer, saber ofertar y poder establecer un acuerdo mutuo del ganar-ganar. Por otro lado, habla, por ejemplo, la parte del comprender y parecieran, y él lo menciona, parecieran cosas tan obvias, tan simples, incluso tan insulsas, pero que en la práctica y cuando nosotros analizamos la vida de personas exitosas, personas que llegaron a la fama y que se mantienen en la fama y que se mantienen en el éxito, estos hábitos son su día a día. Y menciona, por ejemplo, el caso de empresarios. Por eso hay un libro específico para empresarios. ¿Qué tan importante es para los empresarios entender esta parte de comprender a los que trabajan para ti y además saber que tú seas comprendido por las otras personas, generar esta parte de la empatía y de la comunicación? Qué tan importante es saber tener una comunicación asertiva todo el tiempo, porque a veces nos comunicamos y asumimos que lo que decimos la otra persona lo entiende, pero debemos de entender que la otra persona tiene su subjetividad, que tiene una carga cultural y entonces los patrones o las cosas ideológicas, textuales que yo tengo, no necesariamente las tiene otra persona. Entonces, en ese sentido, saber tener una comunicación asertiva y una comunicación empática y generar el hábito de comprender y ser comprendido. Y por último, la parte de la sinergia o de la cooperación. ¿Cómo, cómo generarte estas tribus o estas aldeas de trabajo, trabajo colaborativo, que las personas que trabajen contigo se sientan aliadas a ti, se sientan eh, con un vínculo ideológico, con un vínculo emocional? Y mencionaba esta parte, pareciera algo simple, pareciera que estos hábitos no son necesarios, pero entre más complejas se van volviendo las sociedades, entre más utilizamos la tecnología, entre más apartados estamos con los dispositivos, cada vez se vuelve más importante desarrollar este tipo de habilidades, este tipo de hábitos. Y creo que esto lo pudimos ver, por ejemplo, en la pandemia, qué tan importante era saber mandar un mensaje eh, ecuánime, con las comas, con los puntos, de manera muy precisa para sabernos comunicar, para sabernos expresar lo que queríamos decir. Y en ese sentido, este libro pues cobra mucha importancia y si bien este libro se publicó en los noventas, reitero, se ha editado y ha tenido varias vertientes. Hay una parte para empresarios, hay una parte para universitarios obviamente de Estados Unidos que están en estas universidades pomposas y que de alguna manera exigen desarrollar habilidades pues de líderes de negociación. Y me parece que también hay una para mujeres, no estoy muy segura, pero este libro es uno de los más clásicos de los bestsellers de Estados Unidos. Y si ustedes van a una librería de las comunes, de las clásicas, sí o sí lo van a encontrar como de los bestsellers, de los más vendidos, de los más consultados. Y pues ahorita que hablábamos de hábitos de año nuevo y cómo hacer nuestras cartas de declaración, pues creo que trabajar sobre estas habilidades, tanto personales como sociales, nunca está de más, porque pareciera tan simple manejar la comunicación asertiva o la empatía, pero en situaciones complejas, por ejemplo, en el trabajo, hablar con personas diferentes
con ideologías diferentes, con caracteres diferentes. Es un reto súper interesante. Entonces, este libro pues nunca está de más. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Lean, por favor. Ok, ok. Perfecto. Pues entonces ahí la tienen, ¿no? Tiene tu cama, maestría y los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces, si quieren empezar con el pie derecho, pues ni siquiera el 2025, güey, ya ahorita, tu vida, no mames, ¿no? Léanse alguno de los tres están chingones. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos visto. Ahí recomiéndanos qué otros libros relacionados con hábitos conocen. O igual y no tienen que tocar el tema de hábitos como en mi caso, ¿no? Pero de alguna manera te inspiraron para mantener los hábitos. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos visto hasta este punto, los que lleguen y los que no, que se vayan a agradecer. Nada, les mandamos un abrazo, que estén muy bien y ahí a ver cuándo nos volvemos a conectar. Adiós.